Se me hace que y ya lo aprendí. Ojalá. Como que no veo la memoria, pero no sé si por si está puesta, por si estaba cambiando el otro creo. No estaba. Sí. Pequeño detalle. Gracias. Si no está ahí, ¿verdad? Sí. Sí está. Perdón, gracias. Ahora sí. Bueno, les voy platicando. Este tema es muy padre, es un tema muy especial y le doy gracias a Dios por los que estamos aquí. Gracias a Dios por los que estamos aquí, porque si los que estamos aquí ponemos en práctica esto, créanme que muchas cosas cambiarían. Empezando por nosotros mismos y nuestra relación con el Señor, y enseguida con la situación que vivimos aquí en la ciudad, y en la cual sigo yo convencido de que el Señor quiere cambiar de alguna manera a través de nosotros. Entonces, esto no lo tenía preparado, por algo que apenas hoy tuvimos un evento allí en la universidad, y independientemente de la temática que se manejó, pues se dieron algunas estadísticas pues que nos siguen alarmando. Alguna de ellas, por ejemplo, que somos el segundo estado con mayor problemas de alcoholismo, el segundo estado. Somos también el segundo estado con mayor número de mamás solteras entre los 12 y 14 años. Increíble, ¿verdad? Entre los 12 y 14 años, o sea, ahorita son unas niñas pasando a la adolescencia. También mencionaron, esto es a nivel nacional, esta otra estadística muy interesante y muy terrible, que en México, ¿ustedes quién creen que sean la gente que más muere en México? Pensaríamos a veces que los ancianos, ¿verdad? O sea, los ancianos, la forma más común que sean los que más mueren, pero la estadística que nos dieron hoy es que los que más mueren en nuestro país son los jóvenes entre 15 y 19 años. Es increíble. Y mucho de eso tiene que ver con las adicciones que sufren, con temas de suicidio y con temas de accidentes causados por las adicciones, entre ellas el alcohol. Y es una situación bien dura. Es increíble que estos problemas, y vamos a llamarles, como la palabra llamaría, este tipo de pecados, ¿verdad?, que inundan a nuestro país, le estén pegando de esta manera, por ejemplo, a la juventud. Es increíble. O sea, yo sí me quedé, con esa última estadística me quedé impactado. Luego los que siguen son los jóvenes, creo que de 20 a 20 y tantos años. O sea, es decir, ese grupo son las personas que más están, que mueren más en nuestro país. Qué terrible, ¿no? Y este tema de hoy, dentro de lo que es hábitos de gracia, que dice ora en lo secreto, tiene mucho que ver con lo que la iglesia estamos o no haciendo, y en este caso en específico, la práctica, la disciplina, el hábito precioso de orar en lo secreto. Esto es increíble también, que a veces aún en la iglesia como tal, yo no sé si les ha pasado, pero a veces sucede que aún dentro de la iglesia es bien difícil orar, ¿no? A veces se pide o se toma, aquí en la iglesia, por ejemplo, una de las características que siempre hemos querido seguir es que precisamente es un lugar de oración. Por eso siempre procuramos que en cada reunión exista un tiempo de oración, porque es base. O sea, ya ni siquiera debe ser algo que pensemos que es como tradición o que es como que tiene que estar en el programa. No es base en la vida de todo cristiano, la oración. Un cristiano sin oración, pues es un cristiano enano, débil, que no tiene trascendencia, y por lo tanto una iglesia sin oración, pues también es una iglesia sin trascendencia, y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, tenemos que sensibilizar, reflexionar en cómo está nuestra vida de oración, pero muchas veces a la iglesia en general le cuesta trabajo orar. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí como iglesia, porque no tenemos el hábito de orar en los secretos. Si tuviéramos el hábito de orar en los secretos, nada nos costaría orar aquí, por ejemplo. Nada, fluiría. Es también como la adoración y la alabanza. Hay gente que le cuesta mucho trabajo entrar en este tipo de alabanza, de adoración,
porque no tiene ese hábito en su vida personal. En su vida personal, dentro de la oración, dentro de sus hábitos de gracia, no toma el tiempo para adorar al Señor, para alabarle, no ha experimentado a profundidad qué es sentir esa presencia del Señor, y por lo tanto pues, le cuesta trabajo en el momento de la reunión, ¿no? Por eso es que es tan importante este tema de orar en lo secreto. Dice Francis Chan, ¿verdad? Uno de los autores favoritos de este Memo Guzmán. Dice: mi mayor preocupación por esta generación es su incapacidad de concentrarse especialmente en la oración. Voy a repetirlo porque lo leí mal. Dice: mi mayor preocupación por esta generación es su incapacidad de concentrarse. Coma. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Hay un problema con esta generación? ¿Cuál es? La concentración. Concentrados. Pero dice ahí, especialmente en la oración. ¿Qué trabajo concentramos para orar, verdad? ¿Por qué? Porque actualmente vivimos una época en donde las distracciones están al 100%, ¿no? Estamos distraídos por nuestro celular, por nuestras redes sociales, estamos distraídos por las dinámicas que llevamos en el trabajo, estamos distraídos por los problemas familiares, estamos distraídos incluso por el activismo de la iglesia. Interesante, ¿no? Pero estamos distraídos. Por eso nos cuesta tanto trabajo concentrarnos a orar. Porque cuando nos sentamos a orar o doblamos rodillas, empiezan a llegar pensamientos o preocupaciones a nuestra mente. Híjole, por ejemplo, la verdad que nos llegó el recibo de la luz, ¿verdad? Híjole, imagínense a mí ahí. Ay, de verdad, son 2,000 pesos. Y te pones a preocuparte. O de repente, ¿verdad? Ay, mañana ya se me hizo tarde el día de hoy, mañana tengo que entrar temprano y, híjole, no, pues Señor, pues perdóname, hoy no voy a orar porque si no, no me levanto mañana, si no, ¿cómo le voy a hacer? Preocupaciones, y nos empezamos a distraer. Y es un gran problema, no solamente de los adultos, sino de los jóvenes y de todo el mundo, ¿verdad? Y por eso, muy puntualmente, Francis Chan menciona eso, que es esa incapacidad de concentrarnos. Nos cuesta trabajo, estamos pensando en mil cosas que nos distraen. Somos una generación, lo voy a decir de esta manera y lo voy a aclarar. Somos una generación sensual. ¿Qué quiere decir eso? Una generación basada en los sentidos, que le damos demasiada importancia a lo que vemos, a lo que podemos escuchar, a lo que podemos gustar, a lo que podemos sentir. Somos una generación demasiado enfocada en lo sensual. Somos muy sensuales. Y eso nos distrae de orar. Porque cuando tú y yo oramos, debemos de olvidarnos casi de todo lo que está a nuestro alrededor. Y deberíamos de enfocarnos en el Señor, en la presencia del Señor, en su palabra, en quién es Él. De ahí que la palabra de Dios nos menciona en diferentes versículos la importancia de orar en lo secreto. Es decir, el orar en lo secreto es la base de orar, de los grupos de oración, de los ministerios de oración, de la actividad de oración de la iglesia. Orando en el aposento. Mateo 6, versículos 5 al 6, dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, y voy a cambiar, en las iglesias, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Aquí es muy importante ver el contexto de este versículo, que podemos ver ahí en Mateo, igual capítulo 6, versículo 1, donde nos habla acerca de las obras de justicia para ser vistos. Jesús está hablando de este tema porque les está diciendo a los fariseos y a los religiosos que a ellos les gusta hacer obras de justicia para ser vistos, nada más para eso, para que la gente diga: ¡ah, qué gran hombre, qué gran hombre de Dios, qué religioso es! ¡Wow! Mis respetos. Y entonces el Señor dice: bueno, ya tiene su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Que sean alabados por los hombres. Pero de ahí no pasa. Entonces la recompensa de Dios se detiene. Porque la recompensa de Dios viene, conforme dice este versículo, cuando nos enfocamos a Dios en lo secreto. Y aquí es cuando el Señor Jesús, tomando este contexto,
de la justicia solamente para ser vistos, nos dice, si tú quieres ser visto por alguien en el momento de la oración, en el momento de orar, ora en secreto, búscame en secreto, búscame ahí. Y hay elementos muy importantes, uno de ellos es el que nos menciona, el versículo dice, pero tú cuando ores, la parte final, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Muy importante esto, a tu Padre, es decir, como entrar en esa confianza que el Señor quiere que tengamos hacia Él, a hablar con esa confianza, como hablarías con tu Padre. Y aquí hay que entender también el contexto que se está manejando, que obviamente el Señor está hablando de una cultura judía, donde la figura del Padre era muy relevante. Y era una cultura donde había una intimidad muy fuerte entre los padres y los hijos. Era algo importante, es decir, era raro poder ver en la cultura judía a un padre ausente. Siempre estaba ahí. Y es la misma connotación que el Señor nos dice. Él siempre está ahí. Si nos ha dicho que es nuestro Padre, podemos confiar en que podemos llegar a Él, podemos confiar que nos va a escuchar y podemos confiar que podemos tener toda la libertad de expresar lo que hay en nuestro corazón. Por ahí dice Tim Keller, el apellido ahora está medio tremendo, pero Tim dice, Jesús dice que la prueba infalible de la integridad espiritual es tu vida privada de oración. ¿Quieres saber tú? Digo, porque esto es algo partiendo del tema de las obras de justicia privada, digo, más bien públicas, ¿verdad? Tú quieres saber qué tan espiritual eres, o sea, despreocúpate de saber qué piensa la gente de tu espiritualidad, qué tan espiritual eres, es decir, despreocúpate de pensar lo que la gente piensa de tu espiritualidad. Pero si tú mismo quieres saber qué tan espiritual eres tú mismo, ponte a pensar, ¿cómo es mi vida privada de oración? Porque tu vida privada de oración, la medida de tu vida privada de oración, va a definir qué tan espiritual eres. Eso sí es algo espiritual. Y esto no lo tiene que saber nadie. Solamente tu Padre que está en secreto. Y tú. Solamente. Si tu vida de oración privada es un 20%, un 10%, así es tu vida espiritual. Si tu vida de oración es un 50%, así es también tu vida de oración es un 50%, tu vida espiritual también va a ser un 50%. Por eso es tan importante que todos los cristianos aprendamos el poder que hay, la bendición que hay en la vida de oración en lo secreto. ¿Es Dios nuestro verdadero tesoro? ¿O simplemente estamos usando la oración para parecer piadosos? Porque pasa mucho esto también, ¿verdad? Nos ha pasado, ¡ay, qué bonito el hermano, qué bárbaro! No, yo quisiera orar como él. Pues si quieres orar como él, ora en lo secreto y vas a ver que vas a orar mejor que él, probablemente. Y a veces estamos aparentando que somos personas que nos comunicamos mucho con Dios. Pero si no hay esa oración en lo secreto, Él lo sabe. Los únicos que estamos quedando bien y de quienes estamos recibiendo la recompensa es de aquellos que nos ven públicamente. Aquí menciona el libro de Hábitos de Gracia, un remedio para las deficiencias en relación precisamente a este tema de la oración en secreto. Dice así: no es solamente la medida de nuestro corazón revelando lo que en verdad deseamos, hablando acerca de la oración, sino también el remedio indispensable para nuestro corazón cuando no deseamos a Dios en la medida en que deberíamos hacerlo. Esto lo dice John Piper. Y él menciona esto porque regularmente cuando nos acercamos a Dios, no solamente debe de ser ese anhelo de buscar lo que deseamos, no, o sea, pedir, Señor, quiero que me des esto, Señor, necesito esto otro, ayúdame con esto otro, etcétera, etcétera, sino como dice aquí John Piper, dice, es indispensable para que nuestro corazón, es un remedio indispensable para nuestro corazón cuando no deseamos a Dios en la medida en que deberíamos de hacerlo. ¿Saben cuál es uno de los grandes problemas de la iglesia actualmente? Y quiero aprovechar el contexto que tenemos ahorita aquí en la iglesia, ¿verdad? Y no lo digo, esto no lo voy a decir en un afán así como derrotista, ¿verdad? O un afán así como melancólico, no.
voy a hacer un afán práctico real. ¿Ok? ¿Estamos listos? Sí. Vean aquí los asientos. Eso habla de una falta de necesidad de Dios. Es decir, que la medida en la que lo estamos deseando es poca. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros el día de hoy nos dijese: oye, ¿qué crees? Hoy es miércoles, ¿no? Tengo unos boletos para el cine y es la premier de la película más padre que estamos esperando, ¿no? La de Avengers 2, la última que buscamos todos, que pasó con todo el mundo ahí. Y estamos todos así, ¿qué hacemos? Vamos, ¿no? Porque es algo que deseamos. Igual, al momento de buscar al Señor, eso se refleja aún en la dinámica de la iglesia, es la realidad. Y tiene mucho que ver con la vida secreta de oración que tenemos con el Señor. Pensar si realmente anhelamos a Dios en la medida en la que deberíamos estar anhelando, ¿qué tanto anhelamos al Señor? Y con eso también no quiero que haya religiosidad, ¿verdad? Porque se entiende que hay mucha gente que, por ejemplo, trabaja entre semana, etcétera, etcétera. Todo eso se entiende perfectamente. Pero sí hay gente que a veces preferimos mil veces otras cosas a realmente desear al Señor, y es decir, buscándole, conociendo más de Él. Nos cuesta trabajo. ¿Cuál es el contexto, entonces, para una adecuada relación con Dios? No solo es el conseguir cosas de Dios, sino conseguir a Dios. Fíjense, esto es muy padre, este pensamiento que encontramos aquí en el material de hábitos de gracia. El orar no es solo conseguir cosas de Dios. Ahí repetí solo, perdón. Pero no es solo conseguir cosas de Dios, sino conseguir ¿a quién? A Dios mismo. El venir delante del Señor, uno de los anhelos principales debe de ser conocerle más a Él, intimar más con Él, poder experimentar más de su presencia a pesar de cualquier situación en la que estemos. Si estamos en alegría, poder venir delante de su presencia y alegrarnos más. Si estamos tristes, poder venir delante de su presencia y pedir precisamente de su socorro para salir adelante. Pero es este sentir de conseguir más a Dios y no tanto conseguir de Dios, es decir, algo que nos dé, sino conseguir a Dios mismo, que tiene que ver con su presencia. Y eso debe suceder en el momento de orar a solas. Dice Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16. Dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Es decir, antes que no éramos hijos de Dios, por medio de Cristo Jesús, Él no solamente nos redime, sino que nos hace sus hijos, y al hacernos sus hijos, nos da el derecho de poder acercarnos con Él y hablarle no solamente como un padre, sino como Abba Padre, que es una connotación de mucha confianza, de mucho cariño, de mucho amor, de mucha cercanía hacia Dios. Eso quiere decir Abba Padre. En nuestra connotación cultural, ya es como cuando nos acercábamos a nuestro padre y le decíamos papito, con toda la confianza y el amor que podemos sentir para él. Y es la misma manera en la que Dios, a través de la adopción que ha hecho por nosotros, que nos ha adoptado, ahora nos permite acercarnos con esa confianza. Yo quiero preguntarte, ¿realmente te acercas así al Señor? Porque eso es algo que tenemos que hacerlo en lo secreto, más que en lo público. Acercarnos hacia el Señor, con esa confianza de que Él es realmente nuestro Padre. Porque así es, Él nos adoptó y nos ha dado ese privilegio. Por eso podemos disfrutar el regalo de tener acceso al oído de Dios. Eso es maravilloso. Y es algo tan maravilloso y a la vez tan poco aprovechado por el cristiano. Es muy poco aprovechado. No sé si no hemos alcanzado a comprender la grandeza que tiene, el gran privilegio que es acercarnos al Creador del universo, del cual alcanzamos a entender
lo necesario en este momento, porque es tan grande, tan poderoso, y dentro de ese poder, dentro de esa grandeza, dentro de esa inmensidad de Dios, tenemos el privilegio de acceder a su oído por medio de la oración. Por ahí dice el libro de Santiago que cuando nos acerquemos al Señor, creamos que Él nos escucha. A lo mejor alguna vez hemos dudado que nos escucha. Yo creo que todos, algún momento de nuestra vida, hemos dudado y hemos pensado, se me hace que el Señor no me escucha. Sin embargo, Él está ahí. Él realmente nos escucha. Él está ahí con nosotros. Vamos al siguiente punto. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7 dice así: y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Y ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Puse esta imagen de este pequeñito que está ahí, me gustó mucho esa imagen, se me hizo muy bonita y se me hizo que es la actitud que realmente deberíamos de tener nosotros al acercarnos al Señor. ¿Cómo es un niño? Un niño cuando tú le enseñas, fíjate muy bien, eso es muy importante, un niño cuando tú le enseñas a orar, él realmente cree que está hablando con Dios. Él realmente tiene en su corazón que está hablando con Dios, y cuando tú le dices, háblale a Dios, vamos a hablar a nuestro Padre Celestial, él en su corazón sabe que le está hablando al Padre Celestial. Y que por lo tanto se puede acercar con toda la confianza y la naturalidad. Esa imagen a mí me expresa eso. A este pequeñito, ¿verdad?, que está orando ahí, seguramente está preocupado por alguna cosa, no sé si está preocupado porque se le perdió algún juguete en la casa, o se está preocupado porque mañana van a comer verduras en la tarde, yo no sé qué algo, y algo le está diciendo a Dios con toda esa expresión de confianza. Él sabe, él ve en su corazón, en su mente, que Dios lo está escuchando. ¿Cuántos oramos así? Debemos de hacerlo con esa actitud. Y es algo que, como dice aquí Gálatas, es algo que al momento de que el Señor nos ha adoptado, Él por medio de su Espíritu Santo nos impulsa. Fíjese muy bien esa palabra, nos impulsa a exclamar Abba Padre. ¿Cuándo se requiere de un impulso? ¿Cuándo creen que se requiere de un impulso? ¿Saben cuándo? Cuando no se tiene la fuerza necesaria para avanzar. Si tú tienes un carro, ¿a quién de alguna ocasión se le ha quedado con el carro parado, verdad? Y que no jala, ¿y qué tienes que hacer? Lo tienes que empujar, ¿no? Impulsarlo para que jale. Así estamos en nuestra vida muchas veces. Muchas veces nuestra carne no quiere orar. No quiere entrar en lo secreto a orar delante de la presencia de Dios porque hay distractores y hay cansancio y hay preocupaciones y mil y un cosas que parecieran ser más importantes que orar en lo secreto al Señor. Pero a mí me impacta este versículo de Gálatas porque dice que el Espíritu que Dios envía a nuestro corazón nos impulsa a exclamar Abba Padre, nos empuja, es decir, casi que nos forza, ¿no? Órale, acércate a Dios, acércate a tu Padre y acércate con confianza y háblale con libertad. De ahí también la importancia de esa llenura del Espíritu de Dios para poder entrar a orar en lo secreto. Dice también enseguida, ¿quién es el ejemplo más grande de intimidad con Dios? ¿Quiénes sabemos que es el ejemplo más grande? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el ejemplo más grande, ¿no? Jesús. Mateo 14:23 dice así: después de despedir a la gente, es decir, después de haber trabajado Jesús, imagínense el contexto aquí, ¿no? Había despedido una gran multitud, dice, subió a las colinas para orar, ¿cómo? A solas. ¿Se dan cuenta cómo allí en ese momento el Señor Jesús no tomó tanto a sus discípulos, ¿verdad? Y les dijo, vénganse, vamos a tomarnos de la mano y vamos a orar, ¿verdad? Para que mañana nos vaya mejor. ¿Qué hizo Jesús? Oró a solas. Y no es que les estaba dando bolillo, ¿verdad? Sino que necesitaba
que realmente tomar un tiempo con el Padre por toda esa carga que estaba llevando. Dice, mientras estaba allí solo, cayó la noche. Imagínense eso, termina el Señor Jesús de ministrar y se va a solas a orar, y probablemente comenzó a orar al inicio de la noche, tal vez atardecer, anochecer más o menos, pero dice que mientras estaba ahí entonces cayó la noche, y da a entender que pasó un gran tiempo orando. Estaba solo y ni cuenta se dio probablemente cuando ya era de noche. Aquí una pregunta importante. ¿A alguno de nosotros nos ha pasado que al orar a solas decimos al terminar, ay, imagínate, ¿no? Que empezaste a orar a solas a las 6 de la tarde y, ay, ves el reloj y, ay, son las 11 de la noche. ¿Alguien le ha pasado algo así? Yo creo que no. Pues deberíamos anhelar que nos pasara algo así. Que llegáramos y oráramos y dijésemos, ay, Señor, quiero entrar a tu presencia, Señor, quiero orar a ti, quiero sentirte, Señor, ayúdame. Empezamos a orar, a anhelar su Espíritu Santo, etcétera, etcétera, y que se nos pasara el tiempo de tal manera, porque estamos extasiados en Él, que cuando menos damos cuenta, ay, ya es bien tarde. Así le sucedía a Jesús. Lucas capítulo 5, 16, dice, así que Jesús, ¿cuántas veces? Muchas. Se alejaba al desierto para orar. A veces nosotros, bueno, yo me ha llegado a pasar, yo he escuchado, ¿no? De repente que lo bonito de los retiros o lo bonito de los campamentos o lo bonito de los congresos, yo de repente veo que regresan los muchachos, regresa la gente adulta, a congresos hay para todo tipo, y llegan y te dicen, no, pasé un momento increíble con él, ¿verdad? Y a veces hacemos recuentos de, ¿y cuántas veces has llegado a ir a un congreso al año? No, pues esta vez fui 2. Y esos fueron tus momentos íntimos con el Señor. Esos fueron tus momentos en que viste la gloria de Dios, ¿no? Porque fue el momento en el que casi a la fuerza, por el ambiente, por lo que sea del Congreso, decidiste finalmente entrar a la presencia del Señor, ¿no? Y dices, wow, no, sí me pasó. Pero aquí vemos el ejemplo de Jesús y Él dice que ¿cuántas veces? Muchas. ¿Cuántas veces necesitaremos nosotros alejarnos al desierto? Fíjense esta palabra interesante. ¿Qué hay en un desierto? ¿Cómo? Un arenero gigante, ¿verdad? Para los gatos. No hay nada. No hay nada, ¿verdad? En el desierto. Entonces, en el desierto, si tú llegas al desierto, hablando así de la naturaleza, no te vas a encontrar un Smart TV con Netflix. No te vas a encontrar unas tiendas de Telcel con todos los celulares, ¿verdad? ¿No? ¿Qué vas a encontrar? Está desierto, por eso se llama desierto. Y esto tiene que ver mucho con el lugar, es decir, si realmente nos alejamos, si realmente nos despejamos, incluso más allá del lugar, hermanos, en nuestra mente. ¿Queda desierta al momento de orar al Señor? ¿O estamos ahí con 1000 cosas y queremos también orar? ¿Cómo estamos en nuestra mente? Jesús se alejaba al desierto para orar. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer, ¿eso qué quiere decir? Mañana siguiente antes del amanecer, igual a madrugada, ¿no? Jesús se levantó y fue a un lugar como aislado para orar. Qué difícil es pararse en la madrugada a orar, ¿verdad? Es de las cosas más difíciles. Yo lo sé. Pero hay una gran bendición cuando se adquiere la disciplina, el hábito, el deseo, el gusto por hacerlo. Y Jesús nos da este ejemplo y miren quién era Jesús. Dice la palabra que Él es la imagen del Dios invisible y se retiraba a orar a solas. ¿Y cómo puede ser que nosotros nos demos el lujo de no hacerlo, siendo quienes somos? Unos necesitados de Dios. Porque eso somos. Yo te puedo decir que yo soy un necesitado de Dios. Yo le necesito más allá de lo que me imagino y pienso. Con mayor razón debería de buscarle a solas, aislarme para buscar al Señor. Entonces ahí está ese ejemplo de oración. El ejemplo más grande es Jesús. Si nosotros queremos ser cristianos de oración, sigamos el ejemplo más grande que es Jesús. Él es el ejemplo
por excelencia. Lucas capítulo 6, versículo 12 dice, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios. ¿Cuánto tiempo? Toda la noche. Wow. Cuando leemos todos estos versículos y analizamos la situación actual de la iglesia, pues no tendríamos que llegar a conclusiones, es decir, no tendríamos que complicarnos para llegar a las conclusiones. Yo aquí veo una conclusión muy interesante. La iglesia no está orando. Y no me refiero a que no tenga reuniones de oración, ¿verdad? O que no tenga como nosotros aquí en la iglesia que tenemos nuestro grupo de WhatsApp de ministerio de intercesión, ¿no? Y ha sido de mucha bendición, claro que lo ha sido. Pero me refiero a que la iglesia no está orando en secreto. Porque la iglesia la conformamos cada uno de nosotros, amén. Y a lo mejor en lo secreto, empezando por los mismos líderes, no estamos orando en secreto. Algo pasa, ¿no? Y se refleja en la iglesia, se ve en la iglesia. Ahí está. Porque vemos a Jesús que en medio de todo su ministerio para cumplir el propósito por el cual el Señor lo había enviado, oró. Hay una parte muy importante en la palabra de Dios y es cuando el Señor Jesucristo, antes de pasar todo este sacrificio que sufrió, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Oró al Padre. ¿Recordamos esto? ¿Y qué fue lo que hizo ahí? Le pidió que si era posible pasara de él ese sacrificio, esa copa de dolor que iba a sufrir el Señor. Yo les puedo casi podría asegurar, para eso se ocuparía más, pero casi podría asegurar que algo que al Señor Jesús le hizo ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice la palabra, fue su vida de oración, porque siempre pidió ese apoyo al Padre, siempre intimó con el Padre, esa fortaleza de Él. Y nosotros, para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, es muy importante que oremos en secreto. La práctica de la oración privada era esencial para Jesús. Ustedes y yo podemos pensar que la práctica de la oración en la vida de Jesús era como algo que pues tenía que hacer o algo que era poco importante. No, tenemos que mencionar, asegurar que era esencial. Era algo esencial para Jesús. Muchas veces nosotros nos hemos preguntado, ¿no? Y más en la actualidad en que la iglesia ha entrado también en un mover, la iglesia en Latinoamérica, en muchas partes del mundo, pero sobre todo ahora en Latinoamérica, ha entrado en un mover de conocimiento, de aprender minuciosamente la palabra de Dios, pero muy probablemente dentro de este ámbito la iglesia se ha preguntado mucho dónde quedaron los milagros, dónde quedó el mover del Espíritu Santo, dónde quedó esas obras milagrosas que obraba el Señor, esos testimonios tremendos que escuchábamos antes. Nosotros escuchábamos, yo me acuerdo cuando vine a Cristo, me tocó ver y escuchar testimonios tremendos. Hay un testimonio de un hermano que tenía un centro era una casa hogar, y era un hombre de oración y de mucha fe, pero de mucha oración. Y él platica que en una ocasión no tenían que darles de cenar a los niños de la casa hogar, así de plano. Y que creo que incluso era un día especial. Y él era un hombre de oración, entonces él dice, no se preocupen, vamos a orar, ¿no? Y oró, y creo que él también fue y oró aparte. Y los niños le preguntaban, ¿pero qué vamos a cenar, verdad? Si vamos a cenar hoy. Y él con toda la convicción decía, claro que vamos a cenar. Es más, vayan sacando los platos, vayan preparando las cosas, en un rato más cenamos, vayan preparando todo. Y los niños creyeron, ¿no? Y él oraba al Señor. Y de repente llegó alguien, tocó a la puerta y le llevó quizá cuántos pollos de no sé dónde que no se habían vendido, les habían sobrado, y se acordaron que allí había una casa hogar y se los llevaron. Y cenaron. ¿Por qué ese tipo de cosas se han acabado en la iglesia? ¿Por qué? Porque hemos perdido la connotación de la importancia de la oración. De que si fuéramos una iglesia que oramos en lo secreto, cosas sorprendentes pasarían. Y yo creo que Dios nos quiere llevar a ese nivel, nos quiere llevar a esa situación de vida donde podamos confiar
que aún lo imposible, todavía en nuestros días, Dios lo puede hacer. En estos días de tanta información y de tanto conocimiento, aún Dios sigue siendo el Dios de lo imposible. Y Él lo puede hacer, pero tiene que ver mucho con esa práctica de oración que para Jesús era esencial. Para terminar, vamos a ver 5 sugerencias para la oración privada. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Número 1, crea tu aposento, ¿verdad? Esto es bien importante, ¿sí están de acuerdo? Tenemos que encontrar un lugar en la casa, alguno, que sea el baño, pero tiene que haber un lugar que creemos como nuestro aposento. Si no encuentras ningún lugar en tu casa, pues entonces la azotea de tu casa, yo no sé, pero es buscar un lugar donde podamos orar al Señor. De eso se trata, crear ese aposento, que sea tu lugar especial, ese lugar ungido. Y créanme que hay cosas muy impresionantes. Yo me acuerdo de un lugar, se los he platicado en alguna ocasión, por parte del Ministerio de Cruzada Estudiantil para Cristo. Ellos tenían un centro, creo que todavía lo tienen, en Cuernavaca, que es como un tipo, era un hotel. Entonces imagínense ese lugar en Cuernavaca, estaba precioso, ¿no? Tenía alberca y todo, pero ellos una parte de este lugar, en Chulavista, se llamaba Chulavista, lo designaron para hacer un oratorio, un lugar para oración específicamente. Y este lugar, tú subías escaleras, pasabas un pasillo, empezabas a ver a los lados los diferentes nombres bíblicos de Dios, y luego subías las escaleras y en las escaleras veías toda la genealogía de Jesús. Era algo muy bonito, una experiencia muy padre. Y cuando te ibas acercando a ese lugar, tú empezabas a sentir algo. Esto no es un cuento, esto no es algo que yo quiera como extrapolarizar, ¿no? Así como exagerarle, no, es que no, tú sentías algo empezaba a suceder ahí. Y yo me acuerdo que entonces ya entrabas y tenían ellos una réplica del lugar santísimo, donde tenían incluso una réplica del Arca de la Alianza y tenían un mapa de todo el mundo pintado. Y entonces la idea, porque era un ministerio en cierta manera de evangelismo y misionero, lo que hacían ahí era llegar y orar por algunos lugares en específico del mundo. Qué bonito, ¿no? Entonces yo cuando me acuerdo que entré la primera vez ahí y de verdad yo cuando entré ahí doblé rodilla inmediatamente, sentí la presencia de Dios. Y le pregunté a un hermano, este lugar tiene algo, ¿verdad? Y él me contestó, sí, fíjate que aquí en este lugar, creo que ya lo habían dejado de hacer justo cuando yo le pregunté, pero me dice, en este lugar estuvimos orando 24/7, es decir, 24 horas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por 3 años y medio. ¡Wow! Para hacer la comparación, es como si el salón de los niños, allá arriba, imagínense que nosotros hiciéramos una agenda donde dijéramos, ese lugar tenemos que estar ahí llenándolo de constante oración y dijésemos, Memo, a ti te va a tocar el lunes de 1 a 2 de la tarde, ¿verdad? A Orlando le va a tocar, no sé, de 2 a 3 y así, ¿no? Y así cada hora ese lugar tiene que estar alguien orando, intercediendo por Aguascalientes. Eso es un 24/7. Antes llegábamos a hacer 24/7 también en la Alianza de Jóvenes. Yo recuerdo que rentábamos una casa y la poníamos con diferentes temáticas de oración, me refiero, como motivos de oración, y hacíamos agendas. Y entonces durante 7 días, ese lugar, las 24 horas del día estábamos orando. Imagínense qué poder, ¿no? Ahora imagínense una iglesia, aunque no tenga ese lugar, pero orando de esa manera. Pero aquí el punto es, regresando, es crear ¿qué? Tu aposento. Tienes que crear un lugar. Es más, hermano, tienes que crear un lugar de tal manera que hasta cuando tú entres en ese lugar, tú sientas algo ahí. Porque es santificado. Atención, mucha atención con esto. No quiero que se malinterprete, ¿verdad? No quiero ser como que suene como un fetichismo, ¿ok? Así como que le estamos dando al lugar algo especial. Pero no, hermano, es que esto tiene mucho contexto bíblico. Cuando tú ves, cuando Salomón dedicó el templo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuántos recuerdan qué sucedió en ese lugar? Dice que la presencia de Dios llenó de tal forma el lugar que se tuvieron que salir. Léelo, la palabra está ahí en Crónicas, ¿no? Dice que se llenó de tal forma el templo que ya no podían estar ahí.
Entonces, si hay algo en la presencia de Dios cuando nosotros dedicamos de una manera especial un lugar para Él. Un consejo que da aquí el hermano es comenzar con la Biblia. El hermano David Mathis dice, comienza con la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Dos aspectos. Uno, que tú puedes leer la palabra de Dios y en base a lo que tú hayas leído, entonces comenzar a orar. Y otra manera también es que tal vez tú tienes tu devocional de lectura bíblica en otro momento, pero estás llevando una vida de oración, de estudio y de lectura de la palabra de Dios, de meditación de la palabra de Dios, de tal forma que cuando tú doblas rodilla, lo primero que viene a tu mente es palabra de Dios. Se comienza con la Biblia y es muy sencillo porque cuando tú vas a orar, una de las cosas que pueden venir previamente a tu mente es aquel pasaje, por ejemplo, cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Bueno, entonces ustedes van a orar así. Y empieza, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está viniendo ahí a tu mente? Palabra de Dios. A mí en lo personal me encantan los salmos. Y dos de mis salmos favoritos, bueno, tengo tres salmos favoritos. El Salmo 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Wow, es la mitad de ese salmo, ¿verdad? Después viene la parte de los malos. Pero es una parte que me bendice. Entonces cuando empiezas a orar, dices, Señor, yo quiero ser bienaventurado, que mi delicia esté en ti, de día y de noche. Es una manera en la que comienzas a orar. Entonces, salmo precioso, el Salmo 91 me impacta. Es impresionante, ¿verdad? Que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Me acuerdo, ¿verdad? Y algunos se van a sentir familiarizados conmigo, pero me acuerdo cuando no recibí el puesto que estaba esperando por 4 años y medio. Dije, mi Dios, ¿en quién confiaré? En ti. No, eso no llegó, pero en ti confío. En ti confío, Señor. Y tú puedes traer la palabra a tu vida y entonces comienza a fluir, ¿verdad? Esa vez que decimos, ¿y por qué oraré, Señor? No, comienza a fluir. Y David Mathis menciona esto. Dice, comienza con la Biblia porque es la palabra de Dios. ¿Y sabes qué sucede también? A mí me pasa muy seguido. Cuando tú empiezas a orar de esta forma, el estar pensando en lo que dice la palabra de Dios te lleva a adorar al Señor, a reconocer quién es Él, ¿verdad? Salmo 23 que nos dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero qué inicio, ¿no? Porque antes de decir nada me faltará, dice que ¿qué? Que el Señor es mi pastor. Y entonces tú te empiezas a decir, Señor, eres mi pastor, tú me guías, yo soy una ovejita ahí, Señor, y a veces me tienes que dar un varacillo para que no me vaya, pero tú me estás guiando y me llevas y me alimentas y empiezas a adorar y a reconocer. Y el adorar al Señor no te puede llevar a otro lugar sino a confesar, fíjate, es muy importante a confesar cómo estás en tu vida. Hemos hablado mucho, Memo también habló, si no me equivoco, la semana pasada sacó este ejemplo de aquellos hombres de Dios como Juan, como Elías, como Isaías, que cuando tenían un encuentro cercano con el Señor, una de las cosas que decían era, soy un hombre impuro. Soy impuro, Señor, voy a perecer. ¡Ay de mí! Soy hombre muerto. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, si te hace recordar una cosa es que eres, que sin Él eres nada. Y el confesar, el adorar te lleva a agradecer al Señor. Pero se fijan muy bien, nos lleva el adorar, confesar y agradecer antes que pedir. ¿Nos damos cuenta? Es más, a mí me ha pasado en algunas ocasiones que al último ya ni pido nada. O sea, el Señor es tan bueno que te ministra y te consuela, te abraza, que ya no pides nada porque te sientes en paz, estás en paz, sientes la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento.
Y por ahí, para que no lo aprendamos, puse esto que se llama un, ¿cómo le decimos a esto? ¿Acrónimo? Sí, ¿verdad? Acrónimo, gracias. Que es ACAP, ¿verdad? Entonces, cuando vayas a orar, ¿cómo oras tú? Pues yo oro muy ACAP, ¿verdad? Puedes decir, y ya no se te va a olvidar. Pero, ay, ¿cómo que oras muy ACAP? Pues sí, es que yo primero adoro, confieso, agradezco y ya pido. ACAP, acuérdense, ¿sale? Un cuarto consejo ahí, ¿no? Revela tus deseos y transfórmalos. Es decir, viene un momento en que hay cosas que tú deseas, pero como estás poniendo en la oración a Dios y estás metiéndote tan fuerte con Él, a veces Él comienza a transformar eso, ¿eh? Y a veces Dios es precioso porque Dios a veces tú puedes llegar a decir, Señor, es que tú sabes, Señor, que en mi corazón está, quisiera yo, no sé, no se me ocurre ahorita algo, pero quisiera tal casa, ¿no? Y tal vez viene el Señor y te dice, ¿realmente necesitas esa casa, hijo? ¿Realmente la ocupas? Ah, caray, entonces el Señor empieza a transformar. O Señor, quisiera un mejor puesto en el trabajo otra vez, ¿no? Y el Señor llega y lo transforma y dice, oye, ¿te has puesto a pensar que a lo mejor si yo te doy ese puesto vas a tener menos tiempo para mí? Y empieza a transformar, ¿verdad? Pero es por medio también de la oración. Y el quinto punto, mantén tu oración renovada. Esto es algo muy importante y también va a tener mucho que ver con el pedir. Hay tantas cosas por qué interceder y por qué pedir al Señor, de verdad, créanmelo, tantas cosas. Por eso hoy, al inicio de esta plática, yo les comentaba de estas estadísticas, ¿verdad?, que hoy nos dieron en esta plática en la universidad. Yo sí estoy impactado de esa cifra, del número de jóvenes que mueren en México. Estoy impactado. ¿Será que tenemos que orar más por nuestra juventud? Yo creo que sí. ¿Será que tenemos que orar más porque la iglesia despierte o despertemos y nos pongamos en la brecha para que el Señor obre en muchos aspectos, muchas problemáticas sociales que se están presentando? Yo creo que sí. Entonces aquí vemos cómo es importante crear nuestro lugar, nuestro aposento para orar, comenzar con la palabra de Dios, enseguida adorar, confesar, agradecer y pedir. Y entonces revelar los deseos que hay en nuestro corazón, transformarlos conforme a la voluntad del Señor y mantener nuestra oración renovada. Dice finalmente David Mathis, dice, la oración privada puede ser un tiempo inmensamente personal entre tú y Dios. Y termino otra vez con esta reflexión. Muchas veces nosotros buscamos lugares, momentos específicos, buscamos el momento del domingo en la iglesia, buscamos el momento del campamento tan esperado, del congreso tan esperado, de la conferencia tan esperada, del grupo de alabanza, de adoración, del momento que Dios está usando para ministrar su presencia. Pero nos estamos perdiendo el lugar secreto. El lugar secreto donde podemos pasar un tiempo inmensamente personal entre nosotros y Dios. Y como lo dice aquí David Mathis, entre tú y Dios. Yo quiero animarlos a que busquemos más en lo secreto al Señor, más en oración, así que sea un anhelo muy fuerte y un propósito muy grande para nuestra vida como cristianos, el buscar ese lugar secreto de oración delante del Señor. Lo necesitamos. Es más, yo me atrevería a decir que como iglesia nos urge encontrar ese tiempo. No nos distraigamos más. Dejemos a un lado las cosas. Es más, dejemos a un lado los problemas que podamos tener. Dejémoslos a un lado. Busquemos al Señor. A lo mejor esos problemas están ahí, esas preocupaciones están ahí, porque no nos hemos metido a conocer lo grande que es nuestro Dios. Y eso lo vamos a conocer en lo secreto. Porque cuando conocemos a Dios en lo secreto, entonces, como lo vimos en el versículo de Mateo, entonces Dios nos recompensa en lo público.
Si hay cosas en lo público que no han pasado, es porque probablemente en lo secreto no hemos intimado con el Señor. Amén. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos anima, que nos impulsa por medio de tu Espíritu Santo a buscarte, a orar en los secretos, Señor. A veces hay tiempos en los que sentimos que estamos secos, tiempos en los que sentimos que tenemos hambre de algo, Señor. Y es porque no hemos querido entrar al lugar secreto. No hemos querido cerrar la puerta, ir al desierto, ir a solas y buscar, Señor, tu presencia en oración. Yo te ruego, Señor, que a todos y cada uno de los que estamos aquí, tú nos ayudes a buscarte en lo secreto. Y que eso, Señor, entonces se vea reflejado en bendición para nuestros hermanos, en bendición para nuestra vida, para la vida de nuestra familia y para la vida de nuestros prójimos, Señor. Yo te ruego, Padre, que la iglesia, que Koinonía, entremos en un tiempo de oración en los secretos, Señor. Nos urge hacerlo, Señor. Nos urge hacerlo. También, Padre, junto con mis hermanos, mis amigos aquí, Señor, somos un cuerpo en ti. Queremos pedirte perdón por la iglesia, pedirte perdón por nosotros mismos, por no aprovechar ese tiempo que tú quieres que entremos a orar a ti en lo secreto. Perdónanos, Señor. De verdad clamamos a ti por perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, por ser cristianos flojos, indisciplinados, que no queremos, Señor, buscarte en lo secreto porque estamos cansados, porque estamos deprimidos, porque estamos tristes, porque estamos viendo la televisión, porque estamos viendo el internet, porque tenemos 1001 pretextos antes que buscarte a ti en la intimidad. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos hecho a un lado una cita tan importante con el Creador del universo y hemos puesto citas absurdas y tontas antes que buscarte a ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos, por favor, Señor. Yo te ruego que me ayudes a mí, Señor. Y te ruego que nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí a ser gigantes en buscarte en lo secreto, aunque nadie lo sepa, Señor. Porque te busquemos a ti y que encontremos, Señor, esa satisfacción tan grande, esa llenura tan preciosa que podemos encontrar de buscarte en el lugar secreto, sola, Señor, solo tú y yo, Señor, solo tú y yo. Ayúdanos, ayúdanos, por favor, Señor. Te necesitamos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por este tiempo que tú nos das de estar aquí en este lugar. Es un privilegio precioso, Señor, te lo agradecemos con todo nuestro corazón. No tenemos cómo pagarte, Señor, que nos permitas congregarnos para hablar de lo más importante en todo el universo, Señor, hablar de ti. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga mucho, ¿verdad? Y échale ganas a los secretos. ¿Sale? Dios los bendiga.